Hola, mi nombre es Mitch. Estoy aquí para contarles sobre una experiencia que tuve. No sé si fue paranormal o cualquier otra estupidez que la gente use para describir fenómenos sobrenaturales, pero después de que esa cosa me visitara, ahora creo en esa basura paranormal. Una semana después de mudarme con mi hermano, Edwin, después de que embargaran mi casa, terminé de desempacar. A Edwin le gustó la idea de que me mudara, ya que no nos habíamos visto en 10 años, así que también estaba emocionado. Pronto me quedé dormido después de mudarme. Después de esa primera semana, escuché ruidos de movimiento provenientes del exterior alrededor de la 1 de la mañana. Pensé que era un mapache, así que lo ignoré e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente, se lo conté a Edwin, y él estuvo de acuerdo. Sin embargo, la siguiente noche, pensé que escuché mi ventana abriéndose y un fuerte golpe. Como si algo entrara en mi habitación. Me levanté de un salto y miré alrededor de mi habitación. Pero no vi nada. A la mañana siguiente, Edwin dejó caer su taza de café cuando me vio. Sostuvo un espejo cercano y me vi a mí mismo. Tenía una gran cortada en mi mejilla izquierda. Después de que me llevaran de urgencia al hospital, mi médico me dijo que debía haber estado sonámbulo. Pero luego me mostró algo que me heló la sangre. Levantó mi camisa para revelar una incisión cosida donde estaban mis riñones. Miré fijamente sus ojos, los míos se abrieron mucho. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche, me dijo mi médico. Sin embargo, no sabemos cómo. Lo siento, Mitch. La siguiente noche fue mi punto de quiebre. Alrededor de la medianoche, me desperté para ver una vista realmente aterradora. Estaba mirando cara a cara a una criatura con una sudadera negra y una máscara azul oscuro sin nariz ni boca mirándome. Lo que más me asustó fue que no tenía ojos. Solo vacíos, con cuencas negras. La criatura también tenía una sustancia negra goteando de sus cuencas. Agarré una cámara de la repisa cercana y tomé una foto. Inmediatamente después de tomar la foto, la criatura se abalanzó sobre mí e intentó abrirme el pecho para llegar a mis pulmones. Lo detuve dándole una patada en la cara. Mientras corría fuera de mi habitación, agarré mi billetera. Necesitaría el dinero. Salí corriendo de la casa de mi hermano hacia la noche. Terminé en los bosques, cerca de la casa de Edwin, y tropecé con una roca. Perdí el conocimiento y desperté en el hospital. Mi médico, el mismo que me trató antes, entró en la habitación. Tengo buenas noticias y malas noticias, Mitch, comenzó mi médico. Las buenas noticias son que tenías lesiones menores, y tus padres te recogerán. Suspiré aliviado. Las malas noticias son que tu hermano ha sido asesinado por algo, lo siento. Mis padres me llevaron de vuelta a la casa de Edwin para recoger mis pertenencias restantes. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y, sin ellos, un ser humano podría establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada más que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la que se seccionaba quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro.
Aunque el sujeto de prueba conservaba la función muscular completa, no podía ver, oír, gustar, oler o sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse o incluso percibir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental en frases entrecortadas y balbuceantes que ni siquiera podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces susurrantes e incomprensibles en su cabeza. Asumiendo que era el inicio de una psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloraba diciendo que podía escuchar a su difunta esposa hablando con él. E incluso más, podía comunicarse de vuelta. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos. Hasta que el sujeto comenzó a nombrar parientes fallecidos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos habrían conocido. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con los difuntos a través de sus pensamientos, el sujeto se mostró angustiado, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Rogaba a los científicos por sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener terrores nocturnos graves. El sujeto repetía que podía ver y escuchar a los difuntos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañarse los ojos no funcionales, esperando sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento, gritó: "No hay cielo, no hay perdón", durante 5 horas seguidas. Continuamente suplicaba ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Debía de tener 6 o 7 años cuando viví en el Líbano. El país estaba asolado por la guerra, y los asesinatos eran frecuentes. Recuerdo que durante una época especialmente cruenta, en la que los bombardeos rara vez cesaban, me quedaba en casa sentado frente al televisor viendo un programa muy extraño. Era un programa infantil que duraba unos 30 minutos y contenía imágenes extrañas y siniestras. Hasta el día de hoy creo que era un intento poco disimulado por parte de los medios de comunicación de utilizar tácticas de miedo para mantener a los niños en su sitio, porque la moraleja de cada episodio giraba en torno a ideologías muy estiradas, cosas como: los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos tienen las manos debajo de las sábanas cuando duermen, y los niños malos roban comida de la nevera por la noche. Era muy raro, y encima en árabe. No entendí gran cosa, pero en general las imágenes eran muy gráficas y completas. Sin embargo, lo que más se me quedó grabado fue la escena final. Era muy parecida en todos los episodios. La cámara se acercaba a una puerta vieja, oxidada y cerrada. A medida que se acercaba a la puerta, se oían gritos extraños y a veces incluso agónicos. Era muy aterrador, sobre todo para un programa infantil. Entonces aparecía en la pantalla un texto en árabe que decía: "Ahí es donde van los niños malos". Finalmente, tanto la imagen como el sonido se desvanecían y ahí terminaba el episodio. Unos 15 o 16 años después me convertí en fotógrafo periodístico. Ese programa había estado en mi mente toda mi vida, apareciendo esporádicamente en mis pensamientos. Al final, me harté y decidí investigar. Finalmente conseguí descubrir la ubicación del estudio donde se había grabado gran parte de la programación de ese canal. Tras seguir investigando y finalmente viajar al lugar, descubrí que ahora estaba desolado y había sido abandonado tras el fin de la Gran Guerra. Entré en el edificio con mi cámara. Estaba quemado por dentro. O se había declarado un incendio o alguien había querido
Incinerar todo el mobiliario de madera. Después de varias horas de entrar con cautela en el estudio y hacer fotos, encontré una habitación aislada y apartada. Tras tener que forzar algunas cerraduras viejas y conseguir abrir la pesada puerta, permanecí congelado en el umbral durante varios largos minutos. Había restos de sangre, heces y pequeños fragmentos de hueso, esparcidos por el suelo. Era una habitación pequeña, y una escena extremadamente morbosa. Pero lo que realmente me asustó, lo que me hizo dar media vuelta y no querer volver jamás, fue el micrófono enjaulado y atornillado que colgaba del techo en medio de la sala.